ponencia, pues no nos pudimos quedar atrás. Para fines de esta plática, yo soy instructor y proveedor certificado WinFocus, además de tener una formación formal como ecografista con un diplomado universitario y ser instructor de POCUS, de la Asociación Argentina de Ecografía Crítica, al igual que el doctor Pablo Santillán. Los objetivos de esta plática es, número uno, no sé, las personas que tengan en el modo Zoom normal, si puedan arrastrar su cuadrito donde aparezco yo, aquí a esta zona donde dice video, para eso está hecha, para que la arrastren y no se pierdan las diapositivas en las imágenes. Entonces, los objetivos de esta plática son, número uno, hablar de interacción corazón-pulmón y de la fisiología de la variabilidad respirofásica. La plática está hecha para que durante 3/4 de ella hablemos y expliquemos perfectamente esta interacción que hay entre el corazón y el pulmón, cómo esta interacción con las presiones que hay en la pleura y las presiones que se transmiten al alveolo generan presiones a través de las válvulas y de las cavidades cardíacas, y de esa forma se generan las presiones transmurales, que son lo que permite la distensibilidad de estas mismas y el avance de volúmenes de un punto a otro. Y esto sucede en cada respiración. Cuando el paciente inspira y expira, sucede, y es la base para entender todas las modalidades que la doctora Vanessa les había comentado de la variabilidad de la presión de pulso, de la variabilidad del volumen latido, de la pletismografía, del monitoreo mínimamente invasivo, etcétera, etcétera. Y todo esto nos funciona para hacernos dos preguntas. Una, ¿el paciente es respondedor a volumen o no es respondedor a volumen? Y número 4, ver la utilidad real que tiene esta monitorización basada en la evidencia. Hay evidencia, alguna limitada, una más fuerte que otra, pero también entender sus limitaciones, porque por supuesto que las tiene. Muy bien. Vamos a empezar con un caso clínico. Una femenina de 21 años, 25 semanas de gestación, pielonefritis, referida a otro hospital por choque séptico. Vamos a poner todos esos datos. Tiene una vena cava y llegas y revisas a la paciente, le pones el ultrasonido, te das cuenta que tiene una vena cava pequeña de 1.2 centímetros con un colapso del 100%. Con las clases anteriores ya está perfectamente claro de lo que estamos hablando. Nada más con eso, sabemos que tiene una PVC, de lo que decía el doctor que hablaba de la vena cava, pues una presión venosa central baja. Una presión arterial de 80-50, muy llamativa, y un lactato en el límite, 2.0. Pero el médico, al revisarlo y al hacer su exploración, decide pasarle 30 mililitros por kilo de cristaloide. ¿Dónde está el error de tomar esta decisión? Número 1, tiene 80-50, pero tiene un lactato de 2. Y además, el paciente es una paciente joven. Lo que preguntaban, ¿hasta cuánto es la presión normal en un paciente joven? Es la presión que necesites, punto. No hay un número necesario para decir hipotensión. Si con esa presión te alcanza y te es suficiente, eso no es una presión adecuada. La paciente tiene taquicardia, pero porque tiene fiebre, y tiene un llenado capilar rápido, precisamente por esto. ¿Dónde está el error de pasarle 30 mililitros por kilo al paciente? Segundo caso, una femenina de 25 años, tiene una presión de 110-80, una frecuencia cardíaca de 95, y tiene ya el diagnóstico de apendicitis complicada. La meten a operar. En los 30 primeros minutos la presión cae de 110 a 80-50, lactato de 2, esa vena cava inferior y ese colapso. Por la difusión hepática normal, funcionalidad normal, todo normal, excepto esos signos vitales. ¿Dónde está el error de pasarle a esta paciente 30 mililitros por kilo en quirófano? Pues bueno, de no entender que la paciente tiene una presión de 80-50, pero que no signifique que esté chocada.
número 1. O número 2, la paciente sí está hipotensa, sí es una presión que no le es suficiente, pero la paciente, más que necesitar volumen, lo que necesita es vasopresores. O en el caso de un paciente que tiene un choque obstructivo, esos 30 mililitros por kilo, ¿de qué le van a servir? Únicamente le van a servir para dilatar su ventrículo derecho, hacer interdependencia ventricular, disminuir su volumen latido del ventrículo izquierdo, ya que va a albergar menos volumen debido a que va a disminuir el tamaño de su cavidad, y ese volumen a ese paciente no sirvió absolutamente nada. El tratamiento de ese paciente era descomprimir, quitarle la causa de la obstrucción, más que de pasarle volumen, tal vez usar inotrópicos, tal vez usar vasoactivos, pero nunca volumen, y menos a estas cantidades riversescas. Muy bien, esto es algo que pongo para mis estudiantes, espero que no se ofendan. Lo uso mucho con mis estudiantes y a veces tienen muy buenos resultados en algunos médicos, porque lo primero que yo quiero que entiendan es que hipotensión no es igual a choque. Ustedes tienen que hacer las preguntas en este orden, si no van a presentar errores. La pregunta número 1 que ustedes tienen que hacer cuando un paciente tenga una presión aparentemente baja es: ¿la presión actual es inadecuada para el estado clínico de mi paciente? Si la respuesta es sí, continúo. Si la presión sí es adecuada, entonces no corro, no grito, no empujo, porque es lo que hacen. Se asustan por presiones arteriales y ya están pidiendo que se ponga un catéter venoso central, ya están pidiendo que se le haga monitorización mínimamente invasiva, están pidiendo un ecocardiograma, están reanimando y pasando volúmenes innecesarios al paciente. Entonces, la siguiente pregunta, ya que vimos que la presión actual es inadecuada para el estado clínico, es otra muy buena pregunta. ¿Cómo supimos que era inadecuada? Bueno, fue gracias a la clínica, a la exploración física y a la anamnesis. Hay datos clínicos y paraclínicos, pregunta número 2 que se deben hacer, que orienten al estado de choque. Si la respuesta es no, regrese al algoritmo de no corre, no grite, no empuje. Pero si sí tiene datos clínicos, entonces pasan a la pregunta número 3. ¿Puedo determinar el tipo de choque y resolverlo? Qué importante es darnos cuenta que en el primer caso es un paciente que tiene un choque, si es que lo tiene, séptico, que no ha perdido una gran cantidad de volumen. El segundo es un paciente que se vasodilató por el uso de anestésicos durante su cirugía. Y número 3, el tercer caso que les comentaba, un paciente que tiene un choque obstructivo. Todos se tratan de forma distinta. Podemos determinar el tipo de choque y resolverlo. Si la respuesta es sí, ya lo hicimos. Si la respuesta es no, pidan ayuda a un adulto. Siempre va a haber alguien que sepa más que ustedes si ustedes no pueden resolver, y si ustedes son ese adulto, pues háganlo responsablemente. La pregunta número 4 es: ¿el paciente necesita volumen para la reanimación? Vean hasta qué momento se debe de hacer la pregunta del volumen, no al principio. La presión es inadecuada, pasa de 30 mililitros. ¿Dónde está el error? Hacer tu pregunta número 4 en la pregunta número 1. ¿El paciente necesita volumen? Vimos en los casos anteriores que no lo necesitaba. Si mi paciente sí necesita el volumen, entonces la siguiente pregunta es: ¿lo tolerará? Porque eso no lo sé. Si sí lo tolera, entonces no ahoga al paciente. Si ustedes han llegado a estas 5 preguntas en ese orden, la probabilidad de que se equivoquen es muy baja. Una ocasión me tocó un caso de un médico rotante que yo estimé mucho, un chico bastante avispado y que tenía muchísimas ganas de aprender ultrasonido. Llegó una paciente referida por dengue hemorrágico. Él salió a verla y regresó conmigo. Yo estaba en la terapia. Entonces regresó de verla en el área de choque de urgencias del Hospital Gineco-Obstétrico donde trabajo en turno matutino, y me dice: doctor, yo fui a ver a la paciente, está hipotensa, está con 90 de frecuencia cardíaca y tiene una vena cava colapsada, doctor, y le voy a pasar volumen. Y yo le contesto: perfecto, ¿cómo está la paciente? Le digo, tiene una vena cava totalmente colapsada, doctor, y tiene una variabilidad muy amplia. Te voy a hacer la pregunta por tercera y última vez: ¿cómo está la paciente? Por fin lo entendió, fue, la revisó y regresó
Pues, doctor, aparte de la presión, la frecuencia cardíaca de la paciente no se ve mal, tiene llenado capilar normal, no tiene ningún dato de bajo gasto. Y ya tomamos el lactato y el lactato está en 1.2. Perfecto. Él se hizo la pregunta número 5, donde debió haber ido la pregunta número 2. Nuevamente, otro punto importante para mí es que entiendan que el ultrasonido es una herramienta diagnóstica complementaria, no sustituye su anamnesis, sus manos y su exploración física, y mucho menos sus años en la facultad. Y tampoco lo hacen los demás monitores, por mínima o invasivamente que sean. La respuesta a volumen es una técnica de monitorización avanzada que, como explicó un doctor en la segunda charla, todos estos monitores, donde un valor estático predice la precarga dependencia posterior a una intervención. Si nosotros un valor, el que sea, le hacemos una intervención y vemos qué sucedió, se convierte en dinámica. Esto es un problema muy severo a la hora que leen artículos y libros incluso, y que ponen la variabilidad del volumen sistólico es una variable dinámica, la PVC es una variable estática. No, la PVC es un valor, punto. Si ustedes hacen una intervención, como hacía McCarthy, y ven su resultado, es una variable dinámica por donde lo vean, porque la definición de variable dinámica es que ustedes le hacen una intervención. Ahora, que no haya funcionado para dar respuesta dinámica, porque ya sabemos que la PVC no es más que el reflejo de la presión telediastólica del ventrículo, y esto no tiene absolutamente nada que ver con la volemia, es otra cosa. Pero ustedes hacen una intervención y ven un resultado, es una variable dinámica. La intención de todo esto es predecir la precarga dependencia, es reproducir la famosa curva de Starling en función cardíaca para determinar en qué parte de la curva se encuentra. Se encuentra en la parte ascendente o en la parte plana de la curva, y por lo tanto no evalúa nuestra respuesta a volumen si el paciente tiene adecuado retorno venoso, no evalúa la contractibilidad, no evalúa la volemia, ni evalúa la poscarga. Por favor, que les quede bien claro qué es lo que hace la precarga dependencia y nuestras variables dinámicas. Si no, se van a equivocar. Y todas están basadas, las que quieran, las que se les ocurre. Unas son con presiones, otras son con tubos, que son las venas, otras con flujos a través de las arterias. Unos son más invasivas, otras son menos invasivas, unas son con pletismografía, etcétera, etcétera. Todas tienen que ver con la variabilidad respirofásica que ocurre en nuestra interacción corazón-pulmón, o como debe ser, corazón-tórax, porque no es el pulmón nada más, es todo el tórax. Esto, por favor, repítanlo las veces que sea necesario con sus estudiantes hasta que lo aprendan. Esta es una curva de pletismografía común y corriente, puesta sobre una rotante llamada Alejandra. Alejandra, una rotante de ginecología, hace una inspiración profunda, y en este momento la flecha es el momento que ella hace una inspiración profunda. Eso es muy importante. La inspiración tiene que ser profunda, tiene que ser grosera para que se vean cambios groseros. No es meter 500 mililitros, es meter toda tu capacidad funcional. Es hacer una inspiración muy profunda. Y en ese momento van a ver justo esto. Vean cómo se incrementó y después disminuyó la onda de pletismografía. Vean cómo se incrementa acá y después disminuye. Eso es lo normal. Lo normal es que cuando nosotros inspiramos, nuestra presión arterial disminuya menos de 10 litros de mercurio. Algo totalmente fisiológico, y eso también se traduce en el pulso, por supuesto. Y como es una pletismografía que ve la pulsioximetría, entonces el pulso se modifica. Es muy importante que entiendan esto, y a la hora de reproducirlo muchas veces lo van a entender mucho mejor. Vean cómo en la inspiración la presión de pulso, si esto fuera un monitor de una línea arterial, disminuye. Realmente es la pletismografía, y lo pueden hacer en cualquier momento y con todos sus alumnos.
Perfecto. Pero si ustedes le pusieran un transductor en el cuello, como a la doctora Gaby, compañera mía en el turno matutino del hospital regional, y vemos los flujos arteriales a través de la carótida interna y vemos sus velocidades, vemos aquí la velocidad de 57 y cuando es una inspiración forzada, las velocidades caen a 25, caen la mitad. Eso, si hicieras una variabilidad, encontrarías que varía más del 50%. Eso es totalmente normal, la velocidad máxima del flujo carotidio con respiración espontánea. Muy bien. Entonces, los principios fundamentales de la respuesta a volumen es, 1, el diagnóstico del estado de choque es clínico el 90% de los casos y 10% es paraclínico. Si ustedes no entienden eso, se van a equivocar. Si quieren que el ultrasonido les dé la respuesta a sus preguntas, están en un grave error. Hasta el momento no existe ningún aparato que haga eso. Quien va a decidir si al paciente le falta volumen son ustedes. Quien va a decidir si el paciente está en estado de choque son ustedes. No son sus aparatos fabulosos que tienen. Tengo otra plática donde demuestro cómo gasto cardíaco normal bajo o gasto cardíaco normal no excluye choque. La principal indicación para fluidoterapia de resucitación es el estado de choque o hipoperfusión tisular con bajo gasto, pero no es la indicación correcta en el 50% o más de los casos, porque un infarto agudo al miocardio, choque cardiogénico, no necesita volumen. Un choque obstructivo no necesita volumen. Un estado de sepsis en su fase flow no necesita volumen de 30 mililitros por kilo, lo que necesita es vasopresores. En una etapa F, por supuesto que sí necesita volumen, en un estado hipodinámico. Y número 2, queremos siempre saber qué paciente es respondedor a volumen. Ser respondedor a volumen, número 1, no significa ni necesitarlo, ni tampoco tolerarlo. Hay muchos pacientes que tienen respuesta a volumen positiva, de respuesta positiva a volumen, pero tienen disfunción diastólica, muchísimos, y le pasas volumen y lo que hacen es edema agudo pulmonar. ¿Cuál es la utilidad real del ultrasonido en la respuesta a volumen? Bueno, 1, la pregunta, ¿se encuentra en estado de choque? No existe todavía ningún transductor que se los diga, así que no, el ultrasonido no sirve para saber si el paciente está en choque. Quítenselo de la cabeza. 2, ¿cuál es el tipo de choque? Eso sí, hay un protocolo, como les mencionaba el doctor, el protocolo Roche. Ese protocolo sí les puede decir cuál de los 4 tipos de choque es, dejando como exclusión el choque distributivo. 4, ¿el paciente necesita volumen? No, el ultrasonido todavía no tiene esa capacidad, al igual que los demás, de decir si el paciente necesita volumen o no. Quien les va a decir si necesita volumen es la anamnesis. Paciente que lleva X días sin consumir líquidos, que está orinando de forma excesiva porque tiene una cetoacidosis, un estado hiperosmolar, porque lleva una gastroenteritis de 3 días. Es la anamnesis la que les va a decir si el paciente necesita volumen o no lo necesita. Si lo tolerará, eso sí, se los puede decir con los protocolos basados en la variabilidad respirofásica, que el más sencillo de todos y más popular, que no quiere decir que sea el más eficaz, es el de la vena cava inferior. Ya decidimos que nuestro paciente necesita, la pregunta es ¿tolera? Poco probable, muy probable. Nunca les dice que no lo va a hacer ni que sí lo va a hacer. Por medio del protocolo FOLS podemos darnos cuenta si el paciente se va encharcando, no lo toleró y muy probable le pasamos volumen, no tan alegremente como quisiéramos. Y la siguiente pregunta que nos debemos hacer rápidamente es ¿en qué momento detenernos? Antes no sabíamos el daño que estábamos provocando, no podíamos medir. Ahora sí lo podemos hacer con el protocolo VEXUS. Les invito por favor a que si ustedes quieren ser médicos de a de veras, se aprendan estos protocolos que han cambiado la medicina y que nos están permitiendo valorar muchísimo mejor a nuestros pacientes en cada una de las etapas. Llega el paciente a urgencias, está chocado, cuál es el tipo de choque, lo puedo resolver, necesita volumen, lo tolerará, es poco probable, pero lo necesita, lo pasemos, no lo toleró, iniciemos inotrópicos porque es un paciente que tiene una FEBI baja, iniciemos inotrópicos, inotrópicos con
vasopresores, y hicimos cargas pequeñitas de 2.5 milímetros por kilo. Existe, eso sí, al final les enseño un protocolo muy sencillo llamado EASY. Así de sencillo, así lo hicieron. EASY es su acrónimo en inglés. ¿Y en qué momento detenernos? Protocolo Vexus. Una maravilla. Entonces, nosotros lo que tratamos de representar es la famosa curva de Starling, pero en la práctica clínica, y encontrar este paciente que tiene una volemia mala y una volemia buena, con una variabilidad de volumen sistólico, o sea, un volumen latido bueno y un volumen latido malo. Por ejemplo, un paciente normovolémico con función cardíaca normal. Ustedes llegan al servicio de urgencias con dolor de cabeza, les ponen un catéter periférico para pasarles cualquier analgésico, vamos a poner un diclofenaco, y a la enfermera se le ocurre la brillante idea de pasarle 3 litros. La pregunta del millón: ¿ese paciente, ustedes, les falta volumen? No, claro que no. ¿Lo tolerarán? Muy probablemente sí. Se encuentran en este cuadrante: buena volemia y buen volumen sistólico. Entonces, ¿por qué les pasaron volumen? No tiene ningún caso, pero así como parece de ilógico esto, lo hacen todo el tiempo en los servicios de urgencias. ¿Puedo saber qué significa levantar la mano? Tengo que esperar a que alguien haga un comentario. No, doctor, siga, por favor. Perfecto, muchas gracias. Ahora, ustedes mismos se consideran personas sanas, un corazón en teoría sano, y llevan 3 días con gastroenteritis, no toleran la vía oral, todo lo están vomitando. ¿Les faltará volumen? Sí, por supuesto que les falta volumen. ¿Lo tolerarán? Pues lo más probable es que sí. Les pasan una carga, les cae muy bien, la segunda carga, fabulosa, ¿no? Ahora, un paciente igual que ustedes con dolor, pero que tiene una función cardíaca alterada, que le quieren pasar un analgésico y se les ocurre pasar volumen, ¿tolerará volumen? Lo más probable es que no. ¿Qué va a suceder? Ese paciente va a empezar a hacer edema agudo pulmonar. Este paciente que ahora igual tiene una función cardíaca deprimida, pero él está como ustedes con la gastroenteritis y la imposibilidad de recibir líquidos por vía oral, ¿necesita volumen, sí o no? Sí. ¿Tiene hipovolemia? ¿Lo tolerará? No lo sé, pero lo más probable es que no. ¿Cómo lo hacemos en la vida real, en los servicios de urgencias? Prueba error, pase una carga, desatura, le falta el aire, hace edema agudo pulmonar, pues no la toleró, qué lástima. Bueno, pues no. Hay maneras de predecir esto mucho antes que suceda. Una es con el ultrasonido, ¿no? El protocolo FOLS. Esta relación inversa que hay entre la irrigación pulmonar y el agua extravascular pulmonar. Poca agua extravascular pulmonar y gran aireación, línea SAR. Conforme se va perdiendo esa aireación, se convierte en un patrón intersticial, un patrón alveolar, así que hay una pérdida total de la aireación, ¿no? Esta es la curva de Starling que queremos reproducir con todos nuestros métodos invasivos dinámicos y no invasivos también. Una zona precarga dependiente y una zona precarga independiente. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo sencillo y académico. Aquí está el volumen sistólico y aquí está el volumen telediastólico. Vamos a suponer académicamente que mi corazón izquierdo se llena con 100 mililitros y saca 70 mililitros, o sea, tiene una fracción de eyección de 70%. Me encuentro en una zona precarga dependiente. Gano mucho volumen, saco mucho volumen. Pero este paciente va a perder el 50% de su volumen plasmático efectivo porque tuvo un sangrado de tubo digestivo. Este paciente ahora se llena con 50 mililitros porque perdió el 50%, estamos hablando de algo muy académico, pero continúa con una fracción de eyección del 70% porque su corazón está intacto. Va a sacar 35 mililitros. Como pueden ver, recibe volumen, saca volumen. ¿Por qué no saca 70 mililitros o 100? Porque no puede el corazón mágicamente recibir 50 y sacar 70. Va a sacar el 70%, o sea, va a sacar mucho de este poco volumen que está recibiendo. Al igual que acá, saca mucho del mucho volumen que recibe. Pero hay corazones aparentemente sanos que tú les pasas volumen y llenas de precarga, pero tú no conoces su FEBI, infieres que está normal, pero solamente sacan 77 mililitros.
Estos pacientes puede ser cualquier paciente hipertenso crónico con disfunción diastólica. ¿Cuántos de esos hay caminando en la calle? Muchísimos. Ganó mucho volumen y ganó muy poco volumen latido. ¿Dónde se quedó todo ese volumen? En la aurícula izquierda, en el sistema venocapilar pulmonar, hipertensión venocapilar pulmonar y edema pulmonar. Así de sencillo. Y están los pacientes que desde un inicio se encuentran en la parte plana de la curva. Se llenan con 100, pero tienen una FEBI baja porque tuvieron 3 infartos, solo sacan 35 mililitros. Vamos a hacer ahora la famosa prueba dinámica de forma educativa. Un paciente que se llena con 100 y saca 70 mililitros, una FEBI del 70%. Y ahora le vamos a pasar una carga. ¿Les parece? Un reto de fluidos. ¿Cuánto? Lo que quieran. Seconi dice 4 litros por kilo. Vamos a pasar lo suficiente para que académicamente llenemos el corazón a 200 mililitros. Lo hemos llenado hasta 200. Ahora sacó 140 de volumen sistólico. La pregunta del millón, ¿varió o no varió? Claro que varió. ¿Cuánto varió? El 100%. De 70 se fue a 140. Hizo esta curva de Frank Starling con una variabilidad mucho mayor del 15%, que es el número mágico. Más de 15, abajo de 10%, arriba del 15%, entre el 10 y el 15 es una zona gris. Este paciente varió el 100% gracias a que tuvo una variabilidad de su volumen diastólico del 100%. De 100 mililitros se llenó ahora con 200. ¿Con qué cantidad de volumen? No lo sé, eso no importa. Ahora, este paciente se llena con 100, pero solo saca 35 porque tiene una FEBI baja. Lo llenas hasta 200 mililitros de volumen diastólico y saca 38.5. La pregunta del millón, ¿varió o no varió? Claro que varió. De 35 varió a 38.5. O sea, sí varió, esa es la respuesta. Pero varió apenas el 10, menos del 15%. Varió, de hecho, el 10%. Vean, ganó mucho, pero sacó poco. ¿Dónde se quedó todo ese volumen? Pues ya lo saben ustedes. Estos son los pacientes que responden a volumen y los que no responden a volumen. Ahora, por último, para entrar de lleno a lo siguiente, es que entiendan este mecanismo de Frank Starling con la curva de retorno venoso, que esta es una gráfica sacada del Guyton. Guyton no sabía que iban a inventar monitores mínimamente invasivos y que se iban a basar de esta curva de retorno venoso. La curva de retorno venoso es igual a la presión de llenado sistémico menos la presión de la aurícula derecha, que es lo que se opone entre la resistencia al retorno venoso. Todo lo que haga que se disminuya el retorno hará que el retorno disminuya. Si se dan cuenta, si la presión de la aurícula derecha teóricamente fuera de 0, porque es el punto flebostático, la presión de la aurícula derecha debe ser la presión menos, donde menos presión existe en el cuerpo, para que con poca presión del sistema venoso regrese, porque recuerden que es un sistema hidráulico cerrado, siempre va de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Entonces, el retorno venoso, cuando la presión auricular es de 0, se llena con 5 litros. Qué curioso, son los mismos 5 litros que yo saco. Claro, por eso el retorno venoso también es del gasto cardíaco. Si la presión de la aurícula derecha subiera, pero mi presión de llenado sistémico no se incrementara, lo que pasará con la curva es que bajara y yo no tendría ni retorno venoso ni gasto cardíaco. Esto no ocurre en la vida real, porque si eso ocurriera, mi paciente se muriera. ¿Qué es lo que sucede cuando va incrementándose la presión de la aurícula derecha? Pues entonces se incrementa la presión de llenado sistémico, de 7 sube a 8, 10, etcétera, etcétera. Y es por eso que tenemos incurgitación yugular, es por eso que tenemos hepatomegalia y todo lo que conocemos como congestión venosa. Pero vean algo muy interesante. Vean cómo cuando la presión de la aurícula derecha se vuelve negativa, Guyton nos lo dice, que mi retorno venoso se incrementa. ¿Por qué se incrementa? Por el efecto de la presión intratorácica sobre el retorno venoso, y eso es la famosa variabilidad respirofásica que Guyton jamás creyó que le íbamos a poder medir, pero la pudimos medir. Actualmente lo hacemos. Adquisición de imágenes de ultrasonografía, no voy a perder tiempo con ella porque pueden encontrar en YouTube mucho mejores clases sobre esto. Y la gran mayoría ya lo sabe. Por ejemplo, aquí me gusta siempre decir, ¿cuál es el error de esto? Pues que lo están midiendo después de la suprahepática. Ustedes deben de saber que se mide justo en la suprahepática o adelante de ella.
Este es el colapso inspiratorio de una vena cava inferior de una paciente normal. Sé que es normal porque es mi compañera de guardia. Aquí está la suprahepática y aquí está la vena cava y aquí está la aurícula. Vean cómo se colapsa con la inspiración. Nosotros la podemos medir. Aquí yo lo medí en inspiración y lo medí en expiración y sacamos ese diámetro máximo entre el mínimo, entre el promedio y sacamos 67%. La pregunta es, pregunta número 4, en el orden, ¿tolera o no tolera volumen? La respuesta es sí. ¿En qué momento les dije que mi compañera estaba deshidratada? En ningún momento. Se están tomando la decisión de pasarle 3 litros a ella. Grave error por estar tomando decisiones con colapsos inspiratorios de vena cava inferior. Lo mismo harían mal con el método que gusten respirofásico, que ya vimos que hay muchísimos: volumen latido, variabilidad de volumen sistólico, etcétera, etcétera. La plethysmografía está muy de moda actualmente. Esta es la clave de todo y en esto me voy a basar los próximos 10 minutos. Yo con eso, si ustedes lo entienden, me doy por bien servido, se los puedo asegurar. La presión transmural, que como dijimos es la presión que distiende las cavidades, vamos a poner un ejemplo, el alveolo. El alveolo se distiende gracias a que la pleura que está alrededor tiene presión más negativa. Si en inspiración la presión alveolar fuera de 1 solo centímetro y mi presión pleural fuera negativa de -1, entonces mi suma de 1 menos -1 sería +2 y mi alveolo se distendió. Por eso la presión transmural es tan importante. Pero esta misma presión transmural no solo se afecta a nivel alveolar, recuerden que es una caja torácica cerrada y afecta a una cavidad que está dentro de ella que se llama aurícula, ventrículo derecho e izquierdo, y esa es la famosa presión transmural. Muy bien. En una respiración espontánea, el famoso colapso inspiratorio de vena cava ocurre de la siguiente forma. Se vuelve negativa la cavidad pleural para que pase de un lugar de X presión, que sería la atmósfera, a uno de menor presión, que es la pleura, hacia el alveolo, y mi alveolo se distiende y mi presión alveolar inicialmente disminuye, pero conforme se llena el alveolo se incrementa. Si no, vean esto, como el alveolo baja su presión en inspiración, pero después empieza a subir, mientras la presión intrapleural siempre se mantiene negativa en la inspiración y se va ganando volumen. Entonces, esto hace que mi presión intratorácica disminuya, la arteria pulmonar recibe esa presión, al igual que mi ventrículo derecho, y se incrementa mi precarga y mi poscarga. Me lleno mejor, pero me cuesta más sacar volumen. Por lo tanto, me llega mucho, pero me lo quedo en inspiración sostenida, y cuando voy sacando, mucho volumen pasa súbitamente al ventrículo izquierdo, bueno, a través de la arteria pulmonar. Pero todo ese tiempo que pasa hace que mi presión de pulso disminuya, y por eso es que mi presión sistólica disminuye en la inspiración. Y la explicación es que la presión pleural negativa disminuye la presión de la aurícula derecha por la presión transmural. Esto incrementa mi retorno venoso, que facilita el vaciamiento de mi vena cava e incrementa mi precarga. Y por tanto, ¿qué le pasa a mi vena cava si se llena mejor? Pues se vacía mejor y por tanto disminuye. Por eso hay un colapso inspiratorio normal en la respiración espontánea. Cuando yo expiro, ocurre todo lo contrario. Tomen screenshot. Lo que va a pasar es que cuando yo expiro, mi cavidad pleural se vuelve positiva, mi alveolo saca el aire y ahora mi precarga y poscarga disminuye y mi vena cava no se distiende, regresa a su tamaño normal. Eso es importante que lo entiendan. En respiración espontánea, la vena cava se colapsa porque se vacía y regresa a su tamaño normal, no se distiende. Eso es un error que incluso lo van a encontrar en libros. No se distiende, regresa a su tamaño normal. Entonces acá la presión pleural positiva aumenta la presión de la aurícula derecha. Esto empeora su pasamiento de la vena cava inferior, disminuye su retorno venoso y disminuye la precarga del ventrículo derecho. Y así sucesivamente. Esta es la variabilidad en el colapso inspiratorio. También les preguntaría cuál es el error de esta imagen del libro.
que lo está midiendo, se dan cuenta, muy por detrás de la suprahepática. Lo mismo, pero al revés, ocurre con la presión positiva, ya que la presión positiva ahora se está presentando en la inspiración, porque al intubar al paciente y conectarle una máquina, es presión positiva la que entra a nuestro tórax, y esa presión positiva se transmite a los capilares pulmonares, que incrementan su presión. La arteria pulmonar no puede estar exenta de ello. Recuerden que es un sistema hidráulico cerrado. Si la presión capilar se incrementa y la arteria pulmonar no la logra sobrepasar, no va a pasar de este punto a este punto, y entonces el paciente se va a morir. Por eso no sucede. Entonces, se incrementa la presión arterial pulmonar, la poscarga del ventrículo derecho incrementa y se llena de una forma inadecuada, y mi vena cava, como no se puede llenar adecuadamente el ventrículo derecho, se termina distendiendo. Entonces, en respiración con presión positiva, la vena cava se dilata, se distiende, y después en expiración ocurre lo contrario, regresa a su tamaño normal, no se colapsa, distiende, regresa a su tamaño normal, distiende, regresa a su tamaño normal. Se distiende en inspiración y en expiración ocurre lo contrario. Y esta es la interacción corazón-pulmón con una línea arterial en inspiración, en presión, sin presión positiva, o sea, es un paciente que está con una respiración espontánea, y en expiración. Y es lo que ocurre en la ondeplatismografía. Por eso les pido que lo hagan, háganlo, y van a darse cuenta que fácil es entender la fisiología de esta forma. Esto es con presión positiva, y esto es algo que viene en varios libros. Este es el artículo de Mihar y Tebul, que es bastante ejemplificante. Claro que ya está traducido, no quiero perder tiempo, tomen un screenshot y entenderán por qué con presión positiva la presión máxima al final de la inspiración se incrementa, lo contrario que con respiración espontánea, y después disminuye, y como este punto máximo y este punto mínimo son medidos, y de esa forma nosotros podemos sacar la variabilidad, en este caso, de la presión de pulso, porque estamos midiendo la presión de pulso. Si fuera volumen latido, sería la variabilidad del volumen latido. Y esto ocurre en inspiración, la presión de la vía aérea, perdón. Esto ocurre en respiración espontánea. En inspiración, la presión de la vía aérea cae, se vuelve negativa la presión en la pleura e inicialmente en el alveolo, para que después, en expiración, ocurra lo contrario. Y esto hace que la poscarga de mi ventrículo derecho aumente, por lo que ya comentamos que sucede en el alveolo al llenarse de aire y comprimir a un vaso que se encuentra abajo, pero también incrementa mi precarga, y eso lo entendemos muy bien porque en una inspiración se llena muy bien mi corazón, y al soltar pasa mucho flujo, y eso hace que el soplo del lado derecho sean más audibles. La famosa maniobra de Rivero-Carvalho, para los que les gusta la fisiología y la exploración física de la anamnesis y semiología cardíaca. Por otro lado, esta presión alveolar disminuye la precarga del ventrículo izquierdo y disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo. Eso hace que el volumen latido de un lado sea de una forma y de otro lado sea otra forma. Esto, el incremento de la poscarga y el incremento de la precarga del ventrículo derecho, o sea, que dificulte su vaciado y que se llene mucho, hace que disminuya el volumen latido del ventrículo derecho, aunque realmente está más grande, más lleno de volumen. Pero por el otro lado, esta precarga del ventrículo izquierdo y su poscarga hace que caiga el volumen latido del ventrículo derecho, y por eso es que va cayendo la presión. Eso es lo normal, es la famosa presión paradójica que presenta cualquier persona en inspiración. Pero, ¿qué le va a pasar al ventrículo derecho? Va a quedar con mucho volumen. Entonces, cuando el paciente empiece a sacar aire, va a ocurrir este fenómeno que se llama tiempo de tránsito en la circulación pulmonar, que va a alcanzar al ventrículo izquierdo, y eso va a incrementar su precarga y su volumen latido, y
se va a volver a incrementar la presión de pulso. Vas a tener una presión mínima al final de la inspiración y una máxima al final de la expiración, y tú vas a poder eso medirlo. Esto es el famoso pulso paradójico que todos hemos leído y muy poco se entiende. Muy bien. Entonces, con reto de volúmenes, o si no quieren hacer un reto de volumen, pueden hacer un levantamiento pasivo de piernas, construyen la curva de Starling y esto nos da la variabilidad de la presión de pulso y nuestra colapsabilidad o distensibilidad, si es respiración espontánea o si es respiración con presión positiva respectivamente. Y esto también lo miden los monitores mínimamente invasivos. Este es el famoso EB1000, que es el que la mayoría hemos manejado como intensivistas. Son bastante intuitivos. Muy fácil, muy sencillo. Un ejemplo más. Un paciente que tiene una presión de pulso máxima en inspiración de 92, mínima de 67, es un promedio de 25, 82 de máxima y 65 mínima en expiración. Hacemos la fórmula y al tener esta fórmula tenemos 38%, o sea, tenemos una buena variabilidad de presión de pulso. ¿Por qué? ¿Cuánto es el número mágico que damos? 15%. Este paciente responderá a volumen, lo tolerará. Es muy probable, pase de 3 litros y te darás cuenta si lo tolera o no. Si hace edema agudo pulmonar, aunque tiene excelente variabilidad de pulso, pues no lo aguantó. Tal vez este paciente tenía una disfunción diastólica, tal vez este paciente llevaba 3 días séptico y eso le provocó una disfunción miocárdica asociada a sepsis. Perfecto. ¿Hay evidencia? ¿Hay peso científico para su uso? La respuesta es más o menos, y la respuesta es a quién se lo preguntes. Si se lo preguntas a amantes del ultrasonido, te van a buscar la evidencia mejor a favor de ellos, y si le preguntas a alguien no tan fan, te va a poner artículos que opinan lo contrario. Este artículo es de alguien de mucho peso, el doctor Maikar o el doctor Tebul, 39 pacientes, y ellos vieron la variabilidad de la vena cava inferior, pusieron como límite más de 15% como respondedores, y ellos refieren que tiene un adecuado valor predictivo positivo y negativo respectivamente. Voy a ir pasando esto porque no es el objetivo de la plática, pero por ejemplo, este es un metaanálisis, ya son 600 pacientes y el valor de corte para respondedores con la diferencia de la vena, del diámetro de la vena cava fue de 8 y 21%, con una sensibilidad bastante discutible, 0.69, pero una especificidad bastante decente, con un área bajo la curva de 0.82, lo cual nos permite en su conclusión decir, tiene una adecuada capacidad para predecir la respuesta a volumen, pero no para descartarla. Eso es, tienes un paciente que tiene esto, pase de volumen, no sabes si lo va a tolerar o no. Esa es la verdad, pero puedes tener la certeza que si lo haces no lo estás haciendo mal. Al contrario, si tuvieras una mala respuesta, pasarle volumen sería una verdadera iatrogenia. Hay aplicación del POCUS, busquen este artículo del doctor Bugara, que se llama el protocolo EASY, lo hacen clúster 1, clúster 2, clúster 3, ustedes son los clústeres son como los bundles, paquetes, y tiene varios fenotipos. Tiene un perfil 1, por ejemplo, de hipovolemia, con función cardíaca normal incrementada, que eso hace con ultrasonido y anamnesis, y sus fenotipos de este perfil es choque hipovolémico, choque distributivo y disfunción diastólica. Voy a avanzar. El perfil 2 es el que tiene disfunción sistólica izquierda o global, y el perfil 3 que tiene disfunción ventricular derecha, por ejemplo, un paciente que tiene SIRA, un paciente que tiene HP o que tiene una tromboembolia pulmonar, y por medio de ese fenotipo, por ejemplo, el fenotipo 1 tienes cavidades pequeñas, vena cava colapsada y perfil pulmonar A, es un choque hipovolémico. El otro tiene las cavidades normales, la vena cava colapsa, tienes un perfil normal, tienes un choque distributivo. Tienes una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, tienes una vena cava con colapso y un perfil A pulmonar, tienes una disfunción diastólica. Así de interesante, vas haciendo estos clústeres y estos fenotipos de este famoso protocolo EASY, que te pone 10 litros por kilo de reto, otro con 5 en el clúster 2, donde ya hay disfunción cardíaca, y en el clúster 3, donde tienes disfunción del ventrículo derecho, pones muy poquito volumen. Y ya utilizas vasopresina,
norepinefrina e inmediatamente utilizas inotrópicos. El perfil 2, por ejemplo, rápidamente usas inotrópicos. Tómenle foto a este artículo, lo revisan. Vean qué interesante su título. Valoración ultrasonográfica de la vena cava inferior para respuesta a líquidos. Fácil, divertida, pero probablemente no sea útil. Si lo leen con ganas de decir el ultrasonido no sirve, les va a dar la razón. Si lo leen con ganas de decir el ultrasonido es muy útil, también les va a dar la razón. Es un muy buen artículo. La verdad es que no es un artículo tendencioso. Menciona cosas que todos sabemos. ¿Es operador dependiente? Sí, ya lo sé. Si no llevo un entrenamiento adecuado, voy a tomar malas decisiones. Sí, ya lo sé. Si no hago una correcta anamnesis y una adecuada valoración global de mi paciente, voy a cometer errores. Sí, también lo sé. Perfecto. Muy bien. Esto sería todo de mi parte. Espero que haya sido una plática provechosa. Y quedo a sus órdenes para dudas y comentarios. Muchas gracias. Doctora Sariel, muchas gracias por su presentación. Realmente estamos muy agradecidos y pues una ponencia muy completa y muy dinámica también. Vamos a dar paso pues a un par de preguntas que tenemos todavía tiempo para ser respondidas. Nos comenta Óscar Avilés, primero felicitándolo por la ponencia, doctor. En todo caso, menciona si no se puede predecir la tolerancia a líquidos, ¿solo se considera el riesgo-beneficio o qué consideraciones podemos tener en los pacientes? A ver, otra vez la pregunta, Si por no favor. podemos predecir la tolerancia a líquidos, esta pregunta que nos hacíamos de si el paciente tolerará los líquidos que vamos a pasar, ¿se consideraría el riesgo-beneficio como un factor o qué consideraciones además podríamos tener en cuenta? Si estoy entendiendo de que tú no tienes un monitor para saber si el paciente responderá o no, vas a hacer exactamente lo que has hecho toda la vida en urgencias, que has hecho tú, he hecho yo, y va a ser muchas generaciones, la prueba de error. El paciente, por anamnesis, no parece tener antecedentes de insuficiencia cardíaca, pásale volumen. No se encharca, no desatura, no empieza a toser, toleró. Es así como funciona en la vida real. Pero si tienes este monitoreo, vas a tener dos posibilidades. Probablemente responda, le pases volumen y se encharque, es una posibilidad. Probablemente no responda. Pásale poquito volumen y ojalá le haga bien. Si no le hace bien, no es tu culpa. Tienes que mejorar esa curva de Starling, llevarlo de la parte plana a la parte ascendente. ¿Cómo lo hacemos? Con inotrópicos. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta menciona a Brian Altamirano, primero felicitándole por por la ponencia. Menciona, ¿hay superioridad en la utilización de la ecografía transesofágica versus la transtorácica para determinar reanimación hídrica? Bueno, la transesofágica te permite valorar la vena cava superior y la transtorácica la vena cava inferior. Los índices de colapsabilidad y de extensibilidad son distintos en vena cava superior y vena cava inferior. Parece ser que es mucho más sensible la vena cava superior por tener menos influencia del abdomen que la vena cava inferior. Si tu pregunta ¿es mejor? La respuesta es no. Así, tajante, no. Los dos tienen los mismos bemoles. Perfecto, queda claro. Y pues tenemos una pregunta más. Refieren la pregunta si existe alguna contraindicación para guiar la reanimación hídrica con eco de vena cava. Perdón. Nuevamente. La pregunta es si existe alguna contraindicación para guiar la reanimación hídrica, perdón, con un eco de vena cava. Sí, por supuesto que existe. Aquí, obviando las de la impericia, las de sencillo. Tú tienes un paciente que tiene SIRA severo, que tiene una disfunción biventricular, una disfunción del ventrículo derecho, HAP, TEP. Tú no sabes si ese paciente necesita o no, porque vas a encontrar una vena cava que no se va a mover y no te va a dar la respuesta a lo que estás buscando. Otra es cuando el paciente tiene hipertensión
intraabdominal. Tampoco te sirve la distensibilidad porque va a ser algo erróneo, no se va a mover como tú quisieras y no vas a encontrar estas variabilidades de más de o menos de 15 y 10% respectivamente. Uno de los principales problemas, hablando de esto, hipertensión intraabdominal, bla, 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 es anestesia. Anestesia ha empezado a usar el ultrasonido y lo primero que aprende, porque es lo más fácil, es vena cava inferior, pero ¿dónde opera el cirujano el 80% de las veces? El abdomen. No puede decir, cirujano, permítame tantito, voy a... Entonces, han empezado a aprender que también medir la vena, que sería la subclavia, la vena subclavia, o mejor aún, lo primero que les puse, las velocidades pico de la carótida es muchísimo mejor y muchísimo más útil en esos casos que había puesto que no son posiblemente medibles. Entonces, para toda situación en la cual no se pueda, hay otra que lo permite hacer. No se atende manos. Perfecto. Bueno, doctor Azariel, muchas gracias. Esas serían todas las preguntas. Parece que tenemos una última, aprovechando que tenemos 2 minutos. Menciona a la doctora Lisette Vera, si hay signos o detalles específicos ecosonográficos para diferenciar lo fisiológico con lo patológico en la vena cava inferior, hablando sobre todo en la inspiración y la expiración, como mostraba en esos videos. Doctora, no entendí su pregunta, perdón. A ver, otra vez. Menciona la doctora, si hay signos o señales ecosonográficas específicas para diferenciar lo fisiológico de lo patológico en una vena cava inferior, es decir, en las imágenes que nosotros vemos en la vena cava. ¿Hay tal vez algún signo ecográfico específico que marque la diferencia entre esas dos, lo fisiológico y lo patológico? Mira, tú vas a ver una vena cava inferior, punto, y vas a ver que colapsa o no. Quien te tiene que decir si el paciente está en un estado fisiológico o patológico es tu anamnesis. Quiero entender que esa es su pregunta. Si tú tienes un paciente sano totalmente, como el ejemplo que puse, y que tú le haces una vena cava inferior que colapsa totalmente, ¿cuál va a ser tu interpretación? Que tiene una vena cava que colapsa, punto, no es patológico. Quiero pensar que por ahí es la pregunta. Entonces, quien te dice si es patológico o es fisiológico, o quien te dice si necesita o no necesita, no es el ultrasonido, es tu anamnesis, tu exploración física. Ojalá esa haya sido la pregunta de la doctora, y a ver si la ha respondido. Claro que sí, doctor. Listo. Con eso pues damos finalizadas las preguntas. Nuevamente, doctora Sariel, muchas gracias por estar presente una vez más en estos congresos. Le agradecemos por su valiosa participación y pues un caluroso saludo desde aquí hasta México. Muy amable, que tenga una buena noche. Bonita noche a todos. Muchas gracias. Y pues bueno, estimados participantes, con eso damos finalizado la jornada del día de hoy.